Muy buenos días para todos. Mi nombre es Frederley Niño Salazar, estudiante de Ingeniería Agronómica de la UPTC. Hoy vamos a exponer acerca de los frutos, cómo se clasifican los frutos y qué frutos pertenecen a estos tipos de frutos, ¿sí? Valga la redundancia. Vamos a empezar. Los frutos simples se clasifican en frutos carnosos y frutos secos. En el caso de los frutos carnosos, todos son indehiscentes, la gran mayoría, ¿sí? Tenemos los propiamente dichos, tenemos la baya, fruto de mesocarpio carnoso derivado de ovario súpero, formado por uno o más carpelos. Un ejemplo de estos son las uvas, el kiwi, entre otros. Existen plantas que producen frutos que se denominan pseudobayas, como en el caso de la banana, Musa paradisiaca, y el aguacate, Persea americana. Esto lo vamos a ver ahorita en la parte más abajo. Eh, bueno, Segundo, drupa, formado por un carpelo con un solo óvulo. Son frutos carnosos que contienen las semillas que generalmente llamamos hueso. Son ejemplos las aceitunas, que podemos ver aquí en la imagen, melocotones, entre otros. En el caso de las moras y las frambuesas se denominan polidrupas. Esto lo veremos más abajo y vamos a ver por qué se denominan así. Eh, Espereide o esperidio, fruto carnoso con cubierta endurecida. En realidad es una baya modificada, ¿sí? Constituida por el exocarpo, que es la parte más externa, el mesocarpo, que sería la parte intermedia, que es la que consumimos, y el endocarpo, la parte más interna. Ahí podemos ver exo afuera, meso, medio, endo, adentro, y carpo, que quiere decir fruto. Esto es muy común verlo en el género citrus, eh, y los cítricos como la naranja o los limones. Citrus sinensis y citrus limón. Tenemos los complejos, pomo o melonide, derivado de ovario ínfero pluricelular, en el que el receptáculo se hace carnoso y el endocarpio membranoso. Un ejemplo de esto son la manzana y la pera, entre otras muchos más, ¿sí? Segundo, peponide, fruto de corteza dura, unilocular, sincárpico, característico de curcubitáceas. La parte externa del pericarpio se hace leñoso, en el interior encontramos la pulpa con numerosas semillas. Un ejemplo de esto es la calabaza, el melón, la sandía, la guatila. Cabe resaltar que todas estas plantas, su reproducción es por lo que conocemos, no por árbol, sino por crecimiento de un tipo de bejuco. Pseudobaya se diferencia de las bayas por proceder de un ovario ínfero. El receptáculo es más consistente que los carpelos. Esta es la diferencia con la baya, que el receptáculo es más consistente que los carpelos. Un ejemplo de esto, ya lo había dicho, la banana, Musa paradisiaca, o el aguacate, Persea americana. Frutos secos. De estos sí tenemos dehiscentes e incandescentes. Vamos a ver los dehiscentes propiamente dichos. Tenemos legumbres, que es formado por un solo carpelo de dehiscencia septifraga por la línea de sutura y la nervadura. Un ejemplo de esto son las leguminosas. Acá podemos ver el cultivo de Pixum sativum. Y en general sabemos que las leguminosas, la gran mayoría, pertenecen a la familia Fabaceae. Folículo, formado por un solo carpelo de dehiscencia septicea, que se abre por las líneas de sutura o dialicarpeal loculicea o septicea. Un ejemplo de esto es esterculia. Acá pueden ver una imagen de esterculia. Silicua, fruto polispermo con dehiscencia longitudinal. Un ejemplo son las plantas pertenecientes a la familia de las crucíferas. En este caso podemos ver a Diplotapsis ericoides. Y tenemos una variante, por decirlo así, que es silicula, que tiene las mismas características, pero en este caso el fruto no va a ser tan largo, sino más bien ancho. Un ejemplo de esto es Iberis o lunaria. Acá podemos ver la gran diferencia. Podemos ver que en la silicua
es un poco más ancho y más corto, a diferencia de la silicua. Eh, Pistil, fruto de carpelo soldado sin falsos tabiques y dehiscencia circular. Un ejemplo de esto son en sí todas las cristáceas. Acá podemos ver una imagen de una cristácea. Cápsula, fruto formado por dos o más carpelos unidos, pluriseminados con dehiscencia longitudinal o poricida. Un ejemplo de esto son las amapolas. Pueden ver acá, fruto tipo cápsula. Complejos tenemos diplotegia, que es un fruto capsular derivado de un ovario ínfero, pluriseminado dehiscente por dientes apicales. Un ejemplo de esto es el fruto del eucalipto. Acá lo podemos ver en la imagen, apreciarlo. Como les decía, en este tenemos dehiscentes e indehiscentes. Ahora vamos a ver los indehiscentes. Propiamente dichos, tenemos aquenio. Es un fruto indehiscente seco y monospermo, con el pericarpio independiente de la semilla, es decir, no soldado a ella. Un ejemplo de esto son las pipas de girasol. Cuando el pericarpio es leñoso se denomina núcula. Pueden existir varios tipos de aquenios unidos que se conoce como aquenios compuestos. En el caso de que sean dos aquenios, se llama diaquenio, tres aquenios, triaquenio y cuatro o más poliaquenio. Samara, fruto que desarrolla una ala plana de consistencia fibrosa a partir de la pared del ovario. Acá podemos ver que una ala aplanada, un ejemplo de esto es el arce, como lo podemos apreciar en la imagen, o el olmo, que también es muy parecido. Cariotse, fruto seco indehiscente con el pericarpio soldado a la semilla. Coloquialmente se le denomina grano. Un ejemplo de esto es el maíz, arroz, trigo. Si vemos estos tres, todos pertenecen a las gramíneas. Entonces estaríamos hablando que más que todo se puede decir que pertenece, este tipo de frutos te dan las gramíneas. Complejos. Tenemos la nuez, fruto relativamente grande, con pericarpio muy duro. Para los que conocen la nuez saben que es muy dura de partir. Un ejemplo de esto es jungla regia. Y aquí podemos ver la imagen. Esto es un tipo de maní, ¿sí? Jungla regia. Citzela, fruto de tipo aquenio unido al receptáculo floral que lo envuelve, es decir, originado por un ovario ínfero. Un ejemplo de esto es el diente de león. Esto es muy común verlo en climas templados, ¿sí? Incluso muchos niños juegan a cogerlo y soplarlo, ya que al soplarlo fuertemente o con el viento fuerte, podemos ver cómo todos estos aquenios salen volando. Aparte de esto, tenemos frutos esquizocárpicos, ¿sí? Es como unos tipos de frutos que está catalogado ahí. Es como otro tipo de clasificación, ¿sí? Tenemos lomento, fruto similar a una legumbre que se divide por constricciones en una serie lineal de segmentos transversales, cada uno con una semilla libre. Un ejemplo de esto es coronilla juncia. Aquí podemos ver que cada semilla se ve libre. Samaridio, aquenio alado con expansiones membranosas. Un ejemplo de esto es el olmo, fresno o arce. Esto es muy parecido a Samara, que habíamos visto en la parte de arriba, ¿sí? Como les decía, porque esto es otro tipo de clasificación. Acá podemos ver el arce. Tetraquenio. Ya habíamos visto también lo de aquenios en la parte posterior, arriba, ¿sí? Pero aquí vamos a ver, como les he repetido, es otro tipo de clasificación. Fruto seco, tenemos esquizocárpico pluricelular, donde cada carpelo a la madurez se separa llevando generalmente una semilla. Un ejemplo de esto es la amapola, peperina, romero, entre otras. Acá podemos apreciar una imagen de la amapola, ya separadas cada uno de sus semillas de sus frutos, ¿sí? Carpadelo,
Fruto esquizocárpico seco, derivado de un ovario ínfero, bicarpelar, biseminado. Cada carpela a la madurez se separa en un mericarpo uniseminado. Un ejemplo de esto es el hinojo que tenemos acá en la imagen, la podemos ver, y las umbelíferas en sí, ya que tienen este porte de frutos, ¿sí? Frutos agregados. Tenemos poliaquenio, frutos secos e indehiscentes de tipo aquenio, en especies de la familia de las rosáceas, ranculáceas, etc. Acá podemos ver una imagen de un fruto de tipo poliaquenio. Polibaya, frutos carnosos tipo baya en misma flor. Esto es muy común verlo en la chirimoya. Acá podemos apreciar una imagen de la chirimoya. Son varias bayas, pero en sí se le considera polibaya. Polifolículo, frutos secos y dehiscentes en una misma flor. Esto es muy común verlo en magnoliáceas. Podemos ver los diferentes folículos en una misma flor. Polisamara, frutos secos indehiscentes provistos de prolongaciones membranosas. Es muy común encontrarlo en el género Liriodendron. Acá podemos ver una imagen de una especie del género Liriodendron. Polidrupa, frutos carnosos de endocarpio pétreo de tipo drupa. Esto es muy común de verlo en el género Rubus. Acá podemos ver la mora, frambuesa, entre otros, ¿sí? Etéreo. Es un poliaquenio, no es un fruto convencional. Se trata de un receptáculo floral carnoso. Proviene de flores con carpelos independientes que forman cada una un ovario. En realidad este receptáculo carnoso lleva insertados numerosos frutos de tipo aquenio, de ahí que se denominen poliaquenio. Un ejemplo clarísimo son las fresas. Al hacer un corte longitudinal podemos ver los diferentes tipos de frutos. Y cabe aclarar que la fresa, cada cosita que vemos, se está formado por muchísimas flores. Esto es cada uno una semilla, ¿sí? Frutos múltiples y complejos. En la higuera Ficus los frutos son aquenios, pero la parte carnosa y pulposa corresponde al eje de toda la inflorescencia, que se ha convertido en una estructura casi cerrada, excepto por la presencia de un poro. Este tipo de fruto particular o mejor inflorescencia se denomina cicono. Acá podemos ver un fruto de tipo cicono. Sinorrodón. Es un fruto constituido por un tálamo profundamente acopado, acrecido y de color rojizo que encierra en su interior diversas núculas o aquenios. Esto es muy propio de las rosas y escaramujos. Acá podemos ver un fruto de tipo sinorrodón. Balausta. Fruto sin cárpico procedente de un ovario ínfero de carpelos dispuestos en dos estratos, con el pericarpio coriáceo y el interior dividido en cavidades mediante tenues telillas, indehiscente y repleto de multitud de semillas de episperma jugoso, de estructura muy compleja. Es el fruto característico de la granada. El fruto de la granada, para los que no se conocen, pueden buscarlo, Punica granatum, y es así. Podemos ver ahí un tipo de fruto balausta. Esto es más de un clima templado hacia arriba, hacia frío, y no tanto hacia lo caliente. Sorosis. Fruto en el que el eje de la inflorescencia se torna carnoso. Un ejemplo de esto es el género Morus. Y en este encontramos la especie, por decirlo así, la piña. La piña es el nombre conocido común. El nombre científico no es piña. Pero la gran mayoría sabemos que es una piña. Entonces podemos ver el fruto tipo Sorosis. Podemos ver cómo el eje de la inflorescencia se torna carnoso. Lo que conocemos como ojos es una flor. Y lo que conocemos
Acá por el medio es el raquis de la inflorescencia. Glande. Aquenio policarpelal de gran tamaño y de pericarpio coriáceo, envuelto en mayor o menor grado alrededor de su base por una pieza axial acrescente. La cúpula. Vulgarmente se denomina bellota. Un ejemplo de esto se puede ver en el género Quercus. Las bellotas, las que comen las ardillas, esas mismas. Ahí podemos ver un fruto de tipo glande. Y bueno, eso sería todo, la bibliografía muy clave de dónde saqué la información. Bueno, ya para finalizar el video, quería mostrarle un fruto, ¿sí? Una comparación para la tabla. En este caso tenemos lo que se conoce como guatila, su nombre científico es Echunedul. Esto es queremos que sí, vayamos a recordar qué tipo de fruto es este. Si vamos a los frutos, a frutos simples, carnosos, complejos, podemos ver el tipo Peponides, ¿sí? Pues yo lo metería dentro de esa clasificación, ya que su corteza es dura, unilocular y es sincárpico. Además, este pertenece a la familia de las curcubitáceas. ¿Qué sucede? Peponides nos decía que es muy característico de curcubitáceas. En el interior encontramos una pulpa, sí tenemos una pulpa, pero nos decía que con numerosas semillas, como en el caso de la calabaza, el melón, la sandía. En este caso, solo encontramos una semilla, ¿sí? Pero lo clasifiqué ahí porque dice que es característico de las curcubitáceas. Habría que mirar dentro de qué otro rango se puede meter, ¿sí? Bueno, el nombre de él proviene el género Sechun, ¿sí? Y especie Edul. ¿Qué quiere decir Edul? Edul en su etimología quiere decir que es comestible, como en el caso de también Passiflora adulis. Entonces, que es edulis quiere decir la parte comestible, que se puede comer. Eh, Pertenece al orden de las curcubitales. Es una planta trepadora. Crece por zarcillos, sí, se sostiene de zarcillos. Y pues sus frutos por lo general se sostienen así colgando, ¿sí? Y pues básicamente eso sería todo. Otra cosa característica es nombrar sus nombres comunes, ¿sí? También se le conoce como chayote, papa del aire, chugú, erizo y en algunas partes como sidra. Eh, esto, este fruto es cultivado básicamente en Colombia, en Colombia, en las ciudades de Valle del Cauca, los Llanos Orientales, Antioquia y el Eje Cafetero, Boyacá y Cundinamarca. En América Latina sí es sembrado básicamente, mayores productores son tres países, que son Costa Rica, México y Guatemala. Costa Rica es el mayor productor al momento, es el que más exporta, el que más produce este tipo de fruto. Eh, Otra cosa clave de este fruto es que es originario de México y América Central en sí. Por eso es cultivado más que todo en Costa Rica, Guatemala y México, ¿sí? Porque es como de ahí, sí, es de esos climas. Eh, Esto fue cultivado por los aztecas y los mayas desde la época precolombina. Su introducción a América del Sur se llevó a cabo ya entre los siglos XVIII y XIX más o menos. Y también fue llevado a Europa y a Asia en los siglos posteriores, a finales ya del siglo XIX y siglo XX. Pero en sí lo más característico es de América Central. Y pues nada, eso sería todo de este fruto. Muchas gracias por su atención y pues espero verlos en otro video.